Muy buenos días a todos. Estamos con el nuevo generado desde el Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz para comentar cómo se viene desarrollando la pandemia en nuestro territorio. En principio, queríamos comentarle qué es lo que viene sucediendo en la localidad de Río Gallegos. Como todos saben, nosotros nos encontramos en un brote y un poco tratar de comentar cómo viene desarrollándose ese brote en nuestra localidad, porque como bien sabemos, las posibilidades de que se generen brotes en distintos lugares de la provincia van a estar latentes en función de la posibilidad del ingreso de casos con COVID positivo a los distintos lugares. En principio nosotros comentamos que el brote se desarrolló como se desarrollan todos los brotes de tipo epidémico, es decir, comienza con el inicio de casos, sea importado, sea traído o venido desde otro lugar, que a su vez produce contagio a una primer línea de personas relacionadas. Siempre hablamos, en el caso del COVID, de los contactos estrechos, y a su vez cada una de estas personas que tomaron contacto se transforman en contagiantes y van produciendo un efecto que nosotros lo denominamos un efecto en cascada. ¿Por qué efecto en cascada? Porque una persona contagia a dos o tres personas, a su vez esas dos o tres personas tienen la posibilidad de repetir el mismo esquema de contagio, contagiando a su vez a otro grupo más de personas, y de esa manera se produce este efecto en cascada que es como nosotros lo venimos observando en la localidad de Río Gallegos. En este caso, y puntualmente con el tema de la localidad de Río Gallegos, lo que nosotros podemos informar es que las rápidas acciones que se generaron desde el Estado provincial, desde los sectores de salud pública y en la interacción con los municipios o el municipio puntual de Río Gallegos para mitigar esta situación, fue oportuna. Y en esta ocasión de oportunidad podemos decir que el pico de contagios nosotros lo detectamos el día 18 de julio y a partir de ese momento se produce una disminución paulatina del número de contagios, lógicamente no relacionada a la evolución natural de la enfermedad, sino a la serie de intervenciones que se hicieron desde los distintos sectores. Entre estas intervenciones, nosotros hemos sido testigos durante este último fin de semana de la generación de, por ejemplo, el decreto del Poder Ejecutivo, el 861, en el cual se disponían una serie de restricciones que lo que apuntan es principalmente a ir mellando, a ir cortando esta cascada que nosotros sabemos que de no tomar intervención activa lo que produce es una diseminación mucho más intensa en la localidad o en las localidades. En este caso, nosotros decimos que las medidas que se tomaron fueron efectivas porque desde el día 18 en adelante se produjo una disminución de la cantidad de casos comprobados, de casos testeados y de casos positivos a COVID que fueron disminuyendo. Nosotros consideramos que las características del brote son las características habituales de cualquier brote y que las acciones sanitarias realizadas lograron producir una disminución en la cantidad de personas que se contagiaron y de esa manera mitigar la posibilidad de continuar en increciendo la curva de contagio. Nosotros planteamos algunos elementos que son importantes, como que el contacto estrecho es la razón por la cual se contagia la persona. Por lo cual, el hecho de haber restringido la circulación, el hecho de haber incentivado intensivamente todo lo que son las actividades dentro de la administración pública y de las actividades laborales en general, hace que disminuya el riesgo. Nosotros no hablamos de eliminar totalmente el riesgo porque el riesgo siempre existe, pero de esta manera se disminuye intensamente el riesgo.
Entre estas acciones que nosotros venimos realizando, podemos también mencionar que se está evaluando y estudiando el brote que existe en la localidad, y de esa manera profesionales del interior de la provincia no solo están colaborando, como se planteaba ayer en las distintas partes de prensa, sino que a su vez están tomando conocimiento de cuáles son las distintas estrategias a aplicar en cada una de las localidades ante un eventual recrudecimiento de casos en las localidades del interior. Entonces hay profesionales que han venido desde zona norte, desde la zona oeste y de zona sur de la provincia, que a su vez están formándose y capacitándose en las estrategias para mitigar en el caso de tener más casos en el interior de la provincia. Volvemos a insistir en qué es un contacto estrecho y cómo es las medidas de prevención para estos contactos estrechos. El contacto estrecho, por definición, no nuestra, sino por definición de la Organización Mundial de la Salud y también refrendada por el Ministerio de Salud de la Nación, se plantea aquellos casos en los cuales existe un distanciamiento menor en una persona que tiene positivo COVID y una persona que no la tiene, una interacción a una distancia menor a 2 metros, o que compartieron elementos de uso común. Nosotros acá insistimos mucho con el tema del mate, de no compartir el mate ni ninguno de los elementos de utilización individual o personal, porque justamente esos son los factores que favorecen el contagio. El hecho de no utilizar los elementos de protección y por ahí que el tiempo sea mayor a 15 minutos de exposición. Es decir, esto es lo que se define como contacto estrecho. ¿Por qué decimos esta situación? Porque hay mucha gente que está alertada que por el hecho de haber visto o conocer a las personas que pueden tener positivo, se autodefinen como contacto estrecho, y en realidad el hecho de tener un contacto estrecho significa una interacción más fluida y sin los elementos de protección y sin los cuidados que insistimos permanentemente que deben hacerse. Nuestro consejo actual es en cuidarnos nosotros mismos y cuidar al sistema de salud, que es el que nos va a poder dar respuesta. Actualmente nosotros diariamente decimos la cantidad de casos, decimos los porcentajes de ocupación de las camas, tanto en los sectores críticos como en los sectores generales. Y hoy podemos decir que el porcentaje de ocupación que nosotros vamos a plantear no está relacionado a ocupación por COVID. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que nosotros tenemos que prevenir todas aquellas acciones que pueden generarnos el hecho de tener que ser internado en una terapia intensiva o en una sala de internación general, porque de esa manera nosotros vamos ocupando los recursos del sistema de salud y de esa manera restringimos posibilidades ante la posible aparición de nuevos casos. Entonces, insistimos nuevamente en todas las acciones que se hacen en esta epidemia que nosotros le decimos la epidemia silenciosa, que es la de las enfermedades crónicas, las personas que tienen diabetes, hipertensión, tomar la medicación como corresponde, si tienen dudas sobre la medicación o sobre los síntomas que poseen, tomar contacto con el sistema de salud, no dejar de cumplir todas las indicaciones de los profesionales médicos que se le dio durante todos los tiempos anteriores, porque el hecho de que se nos complique la hipertensión o que se nos complique la diabetes o algunas de las enfermedades neurológicas o cardíacas, lo que hace es que posiblemente tenga que estar internado en terapia intensiva, y esa terapia intensiva limita su capacidad operativa. También así en estas épocas de hielo, de frío, el hecho del riesgo que existe con los accidentes está siempre presente. Tratemos de minimizar el riesgo a los accidentes. Una de las principales formas en las cuales uno disminuye los accidentes de tránsito es lógicamente el que estamos impulsando desde el Poder Ejecutivo, que es la no circulación. Mientras menos circulación haya, menos posibilidad de riesgo de accidentes graves y con eso menos posibilidad de ocupación de camas del sistema hospitalario. Planteado estas situaciones, también
el pedido a la gente en que no tenemos que buscar personas culpables o responsables y al contrario tenemos que ser condescendientes con aquellas personas que son positivos en la enfermedad o que fueron contacto estrecho con una persona enferma, porque en realidad esta situación ya para la persona, para la familia, implica un impacto muy grande desde el punto de vista de los miedos que lógicamente pueden generarse cuando una persona se enferma. Y esta situación creemos que desde el punto de vista social y comunitario lo tenemos que tener presente porque son personas enfermas o una persona que tiene un contacto estrecho es estudiada, es monitorizada por el sistema de salud, pero en algún momento también puede positivizarse. El hecho de que un hisopado a nosotros nos haya dado negativo no nos exime habiendo sido contacto estrecho, no nos exime a romper la cuarentena, porque por más que nos dé positivo negativo el estudio de un contacto estrecho, los riesgos siguen existiendo y la enfermedad puede manifestarse en los días subsiguientes y por eso se debe cumplir el aislamiento como corresponde. Vamos entonces ahora a comentar cuáles son los datos actuales. Como bien decíamos hace un ratito, el número de casos que se fueron detectando en estos últimos días, a partir del 18 comenzó en una curva franca de descenso, a punto tal que durante el transcurso del día de ayer fueron positivos 3 casos, y desde el último parte de ayer a la noche hasta este parte de media mañana estamos hablando de solamente 4 casos que dieron positivos en nuestra localidad de Río Gallegos. Tenemos un acumulado de 239 casos totales en la provincia, 186 casos activos, 181 en la localidad de Río Gallegos y 4 en el Calafate y 1 en Caleta Olivia. Los porcentajes de ocupación en toda la provincia de terapia intensiva estamos en un 31%, en sala general un 35% y la terapia intensiva del Hospital Regional Río Gallegos está en un porcentaje de 38%. Recordemos que esa ocupación de este 38% del Hospital Regional Río Gallegos, solo una persona es COVID y no se encuentra en situación de riesgo de vida. Se encuentra en una situación hasta el momento estable. También planteamos un poco qué es lo que viene sucediendo en Nación. La curva continúa en ascenso, todavía no se ha llegado en el orden nacional a una meseta y menos a una disminución de casos. En el día de ayer se detectaron 5.300 casos, con un acumulado en la actualidad de 136.000 aproximadamente, 2.500 fallecidos en todo el país y ayer se produjo la mayor cantidad de óbitos, que fue de 117. Bueno, queríamos informar estas situaciones, comentarles cómo se vienen dando el brote en la localidad de Río Gallegos, seguir sosteniendo este sistema de estar preparados, estar conscientes que la otra persona que está al lado nuestro puede ser un contacto de una persona positiva, puede ser un portador asintomático y los cuidados generales los tenemos que tener absolutamente con todos porque de esta manera nosotros prevenimos el progreso de la enfermedad. Hasta ahora en la localidad de Río Gallegos todos los nexos epidemiológicos vienen siendo estudiados. No existe, es decir, solamente se considera que es por conglomerado, por clúster, el modo de contagio en la localidad, porque a cada persona que fue estudiado sabemos quién es el contacto que fue positivo y que lo contagió. De esta manera recomendamos e insistimos nuevamente en todos los mecanismos de prevención que a diario todos nosotros planteamos, porque creemos que es la manera en la cual vamos a poder abordar efectivamente a la pandemia en nuestras localidades acá en la provincia de Santa Cruz. Bueno, es lo que teníamos para informar, así que estaremos nuevamente en contacto en los próximos informes generados desde el Ministerio de Salud y Ambiente. Muchas gracias.